Que el Señor te bendiga en esta hora. Estamos avanzando en nuestro estudio de Proverbios y hoy nos corresponde estudiar el Proverbios capítulo 9, un Proverbios donde vamos a encontrar el cierre de la primera parte de este libro de Proverbios, donde en esta primera sección del capítulo 1 al capítulo 9 vamos a encontrar, ¿verdad?, cómo el Señor estaba hablando a través de un padre que es Salomón, instruyendo a su hijo. Y hoy terminamos esta primera sección de los 31 capítulos de Proverbios, de la cual del capítulo 1 al capítulo 9 encontramos ese amor paternal, ese amor de instrucción para poder guiar y dar consejo a nuestros hijos. Y así nuestro Padre Celestial nos está dando ese consejo de amor, de instrucción, de sabiduría para cada uno de nosotros. Vamos a entrarnos un poco en Proverbios capítulo 9 y vamos a entender que este capítulo nos habla exactamente de lo que es un llamado o una invitación que que nos están haciendo a cada uno de nosotros, pero ese llamado es de la sabiduría, pero a la misma vez hay un llamado, una invitación de lo que es la necedad. Y en este capítulo número 9, tanto la sabiduría como la necedad se presentan como una mujer. Y vamos a entrar un poco en lo que está diciendo el proverbio. Proverbios capítulo 9 versículo 1 nos dice, y hoy voy a hacer lectura no de la versión Reina Valera, sino que voy a estar haciendo lectura de lo que es la Nueva Traducción Viviente, y nos dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 pilares. Entendiendo que la sabiduría es la habilidad para vivir conforme al temor del Señor, y también la necedad no es ignorancia intelectual, sino rechazo de lo que es la voluntad del Señor. Este versículo número 1 es con el cual vamos a iniciar esta primera parte de este bosquejo. Y en el capítulo 9, ¿verdad?, de Proverbios, del verso 1 al 6, nosotros vamos a encontrar lo que es la invitación de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. En la Nueva Traducción Viviente nos dice sus 7 pilares, hablando que la sabiduría edifica un fundamento firme y un fundamento estable. Las 7 columnas nos está hablando acerca de la perfección, porque el número 7 es la perfección y la plenitud, o sea, la obra completa del Señor. Dice en el verso número 2, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Hablando que la sabiduría ha provisto lo que es un banquete abundante y una vida plena. Eso es lo que está haciendo la sabiduría. Luego dice en el versículo número 3, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo. Ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad. Entren conmigo, clama a los ingenuos, y a quienes les falta buen juicio les dice, vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado. Dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir y aprendan a usar el buen juicio. La sabiduría nos está hablando de cómo prepara ese banquete, pero a la misma vez que manda a sus sirvientes a invitar a todo el mundo para que vengan, para que vean desde lo más alto de la ciudad. Hablando de sus criados o de sus siervos, como la sabiduría se comunica, no se esconde, sino que la sabiduría es pública. Y está haciendo un llamado al arrepentimiento y a la madurez espiritual, a dejar la simpleza, a avanzar en este camino de sabiduría y a avanzar en esa vida de simplezas y aprender a crecer espiritualmente, que es lo que el Señor desea. ¿Cómo nosotros vamos a entender este primer llamado o invitación de la sabiduría?
Nosotros entendiendo que la sabiduría es un camino sólido para nuestra vida, que no hay otra opción, que necesitamos ser sabios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 24 y 25, nos refiere a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Pero dice, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entendiendo que el fundamento de la sabiduría es un fundamento firme, es un fundamento estable, que no es movible, sino que aquella persona que alcanza el temor del Señor, la sabiduría de Dios y que crece en su camino espiritual es una persona estable, que no se deja guiar meramente por sus emociones, sino que también esa estabilidad está en su vida. Por eso dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, verso 24, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero también aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena y cuando vinieron los problemas, ¿verdad? Esa casa se cayó porque no se había fundado. Cuán necesario es entender que en la sabiduría los fundamentos son firmes. Por eso también la palabra del Señor nos habla que la sabiduría nos invita a un banquete. En Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2, la palabra del Señor nos dice, vengan a comprar, vengan a beber vino y leche de manera gratis. Porque la sabiduría no se compra, sino que Dios nos la da a todos aquellos que deseamos buscarle con todo el corazón. Hay una invitación gratuita al banquete del Señor. Luego San Juan capítulo 10 en el verso 10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo mismo, que es la personificación de esta sabiduría, nos está diciendo que cuando nosotros venimos a Él, rendimos nuestro corazón, caminamos en el temor, la sabiduría entra a nuestra vida, nos está prometiendo vida abundante. Entonces, la sabiduría requiere decidir dejar lo que es la inmadurez y crecer espiritualmente. Implica aprender a escuchar la voz correcta, que es la voz del Señor. Entonces hagámonos estas preguntas tan importantes en esta primera parte de Proverbios capítulo 9, verso del 1 al 6. ¿Estoy edificando mi vida sobre principios eternos o estoy edificando mi vida sobre emociones pasajeras? ¿Cómo estoy edificando mi vida? ¿Cómo estoy edificando mi corazón? ¿De qué me estoy llenando? Mi día a día, ¿de qué está siendo llena? ¿Cómo estoy edificando mi corazón? Porque no solamente se trata de estar un día en la iglesia, oír el bosquejo, oír el mensaje e irte para tu casa. Se trata de cada cosa que hacemos con intención día a día para poder edificar nuestras vidas, para que esos principios de la palabra del Señor puedan hacer eco en nuestros corazones y que podamos nosotros estar llenos de la presencia del Señor. En la segunda parte de este bosquejo, entendiendo que la sabiduría se presenta como una mujer, nos habla acerca de cómo la reacción del corazón humano. Proverbios capítulo 9, versos 7 al 12 dice, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Y la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie, y si desprecias a la sabiduría, serás tú quien sufras. Interesante cómo nos está diciendo la palabra del Señor. Si no concuerda con tu lectura, quiero que sepas que estamos usando la Nueva Traducción Viviente en este capítulo. Y es que realmente hay una reacción sobre el corazón humano
donde dice que muchas veces cuando queremos corregir a la persona necia, esa persona se enoja, tiene cosas contra ti a causa de que tú le hayas dado un buen consejo. ¿Quién es esa persona escarnecedora? Es aquella persona que es orgullosa, que está cerrada a la corrección, aquella persona que piensa que solo la manera como él o ella piensa es la manera correcta y que no necesita consejo alguno. Sin embargo, está comparando a la persona sabia cuando se le da consejo. Es aquella persona que acepta la corrección y que a la misma vez crece en el conocimiento, crece espiritualmente, crece reconociendo las áreas de su vida donde ha fallado. Es bonito cuando a ti te corrigen y tú a través de esa corrección no te enojas sobre lo que esa persona te dijo, sino que tú recibes la parte, recibes el consejo y atesoras esa palabra para que pueda haber cambio en tu vida. Esa es una persona sabia. El fundamento verdadero de lo que es la sabiduría es el temor del Señor. El conocer a Dios, el temer al Señor, nos lo vuelve a repetir como lo ha hecho en los capítulos anteriores. ¿Y cuál es la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos? Es decidir. Decidir cuando tú dices, no quiero la sabiduría, no quiero el temor del Señor, quiero vivir a mi criterio, quiero vivir como yo crea, como yo piensa, ya estás decidiendo, pero estás decidiendo por el camino de la necedad y no por el camino de la sabiduría. Por eso es que es necesario entender que la sabiduría está allí para mostrar lo que es nuestro carácter. Y cuando alguien te corrige, estás mostrando, revelando cuál es tu carácter, si eres sabio o si eres necio. El crecimiento espiritual nos exige humildad, o sea, entre más nosotros crecemos espiritualmente, entre más cerca estamos del Señor, con el temor del Señor nos habla de esa humildad y de ese carácter que nosotros tenemos que reflejar. Además, nadie puede vivir tu fe por ti solamente, tú eres el única persona que puede vivir su propia fe. Ni el esposo puede vivir la fe de la esposa, ni la esposa puede vivir la fe del esposo. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia fe, nuestra propia vida espiritual, nuestro propio carácter en Dios, esa sabiduría, porque muchas veces nosotros vemos en un mismo matrimonio una persona necia y una persona sabia. Y muchas veces en ese matrimonio lo que se mira es esos dos tipos de carácter. Cuán necesario es que nosotros entendamos que tu fe, tu carácter, tu vida espiritual se vive de manera personal. Claro que podemos influenciar a nuestro cónyuge con la sabiduría con la que nosotros nos conducimos día a día. Esa es nuestra segunda parte de lo que es nuestro bosquejo, hablando acerca de cómo el corazón reacciona ante lo que es el consejo. Y aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, esta tercera parte, y vamos a entrar al verso 13 hasta lo que es el verso 18, el llamado de la necedad, que también está tipificando o está representando lo que es una mujer. Y dice el verso 13, la mujer llamada necedad es una atrevida y aunque no se da cuenta es una ignorante. Se sienta a la entrada de su casa en el lugar más alto con vista a la ciudad, llama a los hombres que pasan por allí ocupados en sus propios asuntos, entren conmigo, les dice a los ingenuos, y a los que les falta buen juicio les dice, el agua robada es refrescante. Lo que se come a escondidas es más sabroso, pero lo que menos se imaginan es que allí están los muertos y sus invitados están en lo profundo de la tumba. Otra invitación. En los primeros versículos del 1 al 12 estamos viendo el llamado de la sabiduría o la invitación de la sabiduría a tomarla, a disfrutar del banquete, a saber que hay columnas fuertes, que hay vida,
que hay bendición. Pero ahora encontramos un segundo llamado, una segunda invitación, y estamos hablando de lo que es la necedad. Una mujer insensata, una mujer alborotadora, una mujer que está diciendo, vengan acá, beban de lo que yo tengo, miren, yo tengo listo todo lo que es preparado para que disfrutemos una comida, un banquete, y dice, el pan comido en oculto es sabroso, hablando del pecado. Las aguas, ¿verdad?, son refrescantes, entendiendo que nos está hablando de cómo hacer una doble vida, de cómo esconderse, de cómo vivir bajo la apariencia de que puedes aparecer ser una persona buena, pero por detrás estás haciendo cosas malas. Dice que esta invitación es la invitación de la necedad, y nos está hablando de que la necedad tiene una apariencia atractiva, pero que es vacía, es ruidosa, es simple. Y porque el pecado se presenta de manera atractiva, pero que al final lo que deja son heridas, es pecado, es una vida vacía, una vida fragmentada. Y dice, comámonos el pan de escondidas, hablando del placer ilícito y de los pecados que son disfrazados, como el adulterio, como la fornicación, ¿verdad? Como el robo, como tantas cosas que te pueden traer placer a tu vida, pero que tú crees que nadie sabe, nadie conoce lo que estoy haciendo escondida, y tú puedes decir, es excitante. Me siento bien hacer lo que estoy haciendo, y lo bueno es que nadie sabe que estoy haciendo este tipo de cosas. Pero al final esto es una vida vacía, y esta es una vida de pecado totalmente disfrazado. Luego nos está hablando acerca de las consecuencias que esto representa. No saben que allí están los muertos. Son consecuencias fatales que esto te va a acarrear. Esa necedad, esa vida de necedad, lo que va a traer es la muerte. La Biblia lo dice, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su final es camino de muerte. Lo está diciendo el libro de los Proverbios. Además, en Romanos capítulo 6, verso 23 nos está recordando que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, nos está hablando Santiago capítulo 1, versículo 14-15 sobre el proceso del pecado, que el pecado siendo consumado, ¿verdad?, da a luz lo que es la muerte. Toda esa vida oculta, vida de pecado, que puede ser placentera al inicio, puede acarrear dolor, destrucción y una vida operada bajo la esclavitud del pecado, que al final da a luz la muerte. Así que, ¿qué podemos reflexionar de estas dos invitaciones? No todo lo atractivo es bueno, y el pecado siempre oculta el resultado final, porque el pecado no te va a decir, pruébame y vas a ver que te voy a dar cosas malas, sino que te está incitando y te está invitando a que pruebas, a que lo disfrutes, pero no te está diciendo cuál es el resultado final. Y las decisiones a veces suelen ser fáciles, pero tienen consecuencias eternas. Estamos hablando de tu eternidad y de mi eternidad. La decisión que nosotros estamos tomando para caminar rectamente delante del Señor, tomar ese debido llamado de la sabiduría y desechar la invitación que nos está haciendo la necedad. El pecado al final promete placer, pero paga con destrucción. Así que nosotros tenemos que entender lo que la palabra del Señor dice. Lo dice en Deuteronomios capítulo 30, en el verso 19, nos está diciendo la palabra: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues. Dios nos da libre albedrío. Dios te dice, corre, camina, haz lo que tú quieras. Yo he puesto delante de ti dos caminos, pero nos da la decisión, porque Dios respeta al ser humano, nos da la decisión de poder nosotros elegir qué queremos, si queremos la vida o si queremos la muerte.
si quieres la sabiduría o si quieres la necedad. Es necesario que nosotros podamos aplicar a nuestro día a día lo que hemos aprendido en lo que es la sabiduría. En la vida diaria, los valores que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, eso es importante. Hay padres que le están diciendo a sus hijos, si alguien te da un golpe, tú respondes y no te dejes. Eso no es sabiduría, eso es necedad. Muchas veces nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos a tomar cosas que no son nuestras. Hay que reprender a los muchachos cuando están haciendo cosas que son ilícitas. El consejo a tiempo vale más que el oro y que la plata. El consejo a tiempo es mejor que las piedras preciosas. Así que nosotros tenemos que preguntarnos y reflexionar como familia cuáles son los valores que nosotros estamos enseñándoles a nuestros hijos y cuál es la voz que está gobernando en nuestra casa. ¿Gobierna la sabiduría o gobierna la necedad? Porque aún en las familias cristianas la necedad está gobernando. Las pláticas que se están haciendo en la casa no son pláticas de sabiduría, sino que son pláticas donde la necedad está gobernando. En las decisiones diarias, preguntémonos, ¿cómo estoy honrando a Dios cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche antes de acostarme? En mis pláticas estoy honrando al Señor y estoy siendo gobernado por la voz del Espíritu Santo que me llena de esa sabiduría. ¿O estoy eligiendo lo que es más fácil o lo correcto? O sea, ¿qué estamos eligiendo? A veces lo correcto no es fácil. Lo correcto a veces es difícil, pero entendiendo que si eso es lo correcto, eso es lo que nosotros tenemos que elegir en sabiduría. ¿Qué estoy haciendo con mi vida diaria en cuanto a la vida espiritual? ¿Estoy buscando el consejo piadoso o estoy aceptando la corrección bíblica? ¿Realmente estamos haciendo esto? ¿O qué tipo de consejos estoy buscando? ¿Quién es tu amiga que te está aconsejando? ¿Quién es esa persona que te está dándote consejos? ¿Con quién te estás desahogando? Así que tú tienes que preguntarte en esta hora, ¿de quién es la persona que estoy escuchando consejos para la aplicación de mi vida diaria? ¿Estoy escuchando consejos de una persona sabia o estoy escuchando consejos de una persona necia? ¿Quién es la persona que está susurrando a mi oído y qué tipo de consejos son los que estoy recibiendo? El mejor consejo es de personas piadosas que temen al Señor y que te pueden guiar en el consejo bíblico de la palabra del Señor. Y qué no más decir del estudio profundo de la palabra de Dios, del estudio bíblico donde nosotros encontramos la sabiduría, el consejo, la guianza y la dirección del Señor. Así que aquí estamos cerrando con 9 capítulos de esta primera parte de los 31 capítulos que tiene el libro de Proverbios. 2 invitaciones, la invitación de la sabiduría y la invitación de la necedad. Así que elige tú qué tipo de vida quieres vivir, cómo quieres vivir este año, y espero que puedas elegir el camino de la sabiduría, el camino de la vida y el camino que lleva a la vida eterna. Que el Señor te bendiga.